¿Qué tal, amigos de Karateando? En esta ocasión nos encontramos en la Asociación Mexicana de Krav Maga con el profesor Víctor Hugo Aguilar, que es introductor y difusor de este arte aquí en México. Así que bueno, pues no se despeguen del programa. Yo soy Eduardo García y comenzamos. ¡Ay! ¿Consideras que un video te puede enseñar artes marciales? No caigas en ese error. Ponerte a patear o golpear frente a una pantalla no te va a hacer un gran maestro, y mucho menos un Bruce Lee en potencia. Conozcamos diversas artes y estilos de combate alrededor de toda la ciudad. Tal vez así te animes a levantarte de la silla. Acércate a los profesionales. Esto es Karateando y te invito a que lo intentes. Pues qué tal, amigos de Karateando, esperamos que estén bien. Nos encontramos con el profesor Víctor Hugo Aguilar. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y pues él es profesor de Krav Maga. Nos gustaría, nos interesa saber qué es el Krav Maga y que nos cuente un poco de su historia. Bueno, Krav Maga significa en hebreo combate de contacto. Y bueno, para iniciar Krav significa batalla, pelea, lucha, ¿sí? Y Maga significa contacto físico, en dos sentidos de la palabra, contacto físico y contacto sexual. Entonces, Krav Maga es definido literalmente como combate cuerpo a cuerpo. Bueno, la historia de Krav Maga, inicia desde antes de que se creara el Estado de Israel, ¿no? O hasta la Fuerza de Defensa israelí. Bueno, es aproximadamente en los años, a finales de los años 20, ¿no? Estamos hablando de finales de los años 20 y inicios de los años 30, donde una brigada de trabajadores, los ROT, crea un grupo, obviamente, donde empiezan a interactuar o a crear una defensa personal que pueda activarlos físicamente, pero también que les sirva como autodefensa. En ese entonces le llamaban Magen Sport, lo que es deporte defensivo, que ellos le llamaban. Eso en el año de 1930. Muy bien. Y bueno, que literalmente Magen Sport es combate cuerpo a cuerpo. Literalmente lo estoy hablando. Para no entrar en confusiones, ¿sí? Porque también yo los tuve hablando con noagros, que la gente tenía ese pequeño debate, ¿no? De una traducción. No estamos hablando de traducción, estamos hablando de lo que es o significaba literalmente dentro de las unidades o resistencias o brigadas, ¿no? Eso estamos hablando de antes de que se formara el Palmach en 1940, ¿no? En 1940 precisamente es donde hace la transición y resalta el nombre de Kapap. En hebreo, Kapap significa, en tres divisiones de traducción, Kapap, Krav, Panim, el Panim, que en español significa combate cara a cara. Y literalmente es el combate cuerpo a cuerpo, que también así uno, Magen Sport o Kapap, estaban hablando de uno o del otro, ¿sí? En 1941 se crea las Fuerzas de Defensa israelí, ¿sí? Y es donde es más sonado el nombre de Kapap, pero también Magen Sport. Y empieza también el desarrollo de el Shumishi, que es el judo práctico que utilizaba las fuerzas de defensa israelí, o sea, el ejército. Entonces, o era Magen Sport, Kapap o Shumishi, en la práctica de defensa personal o combate cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Que eso complementaba cuchillo con bayoneta, técnicas de palo, judo 100% práctico, estamos hablando del Shumishi, y bueno, boxeo, ¿sí? Boxeo. Entonces hay varias personajes que yo creo que no es el momento de hablar específicamente para no crear una gran polémica,
antecesores del sargento Emil Lichtenfeld, precursores de la defensa personal israelí. Y bueno, por eso estamos hablando que el Krav Maga, su historia del Krav Maga inicia desde antes de llamarse Estado israelí, ¿sí? Desde antes de crearse las fuerzas de defensa israelí. Eso respaldado a través del libro de Noah Gross. Y bueno, tuve varios días aquí en México hablando con Noah Gross sobre la historia de la defensa personal israelí. Es un máximo exponente en Israel, hablando en el tema de defensa personal israelí. Documentado, totalmente, un trabajo muy profesional de su libro. Y bueno, hasta el año de 1941 al 45, pues fue muy sonado el Kapap, ¿no? Pero hasta el 45, del 45 empezó a cambiar un poco. Se empezó a cambiar el nombre de combate cuerpo a cuerpo, no como Kapap, sino como Krav. Entonces, como Kapap, son 3 abreviaturas. Vuelvo a explicarlo: Krav, Kapap, Krav, Panim, el Panim. Entonces, con el tiempo cambió a Krav Maga, ¿sí? Pero no es nada oficial. No hay un testimonio oficial o un documento oficial, sino hasta los años, en el año 45 al 50, a finales de 50, donde se empezaron a encontrar algunos documentos que decían Krav Maga. Pero no hay una fecha exacta donde se diga, se cambia, se hace la transición a de Kapap a Krav Maga. Es así como ha estado evolucionando, ¿no? De Magen Sport, de Sumishi práctico, el judo práctico, el Kapap y actualmente el Krav Maga. Pero creía eso, ¿no? Del 45, para ser más exacto, hasta 1963, el Krav Maga, la defensa personal o el combate cuerpo a cuerpo israelí, exclusivo, únicamente para personal militar de Israel. Entonces, podría hablarse de uno o del otro, pero finalmente, literalmente, vuelvo a explicarlo, era hablar de combate cuerpo a cuerpo. Yo sé que muchas personas pueden ser muy fanáticos a un ideal, o no quiero verme como es esto, ¿no? Pero sí estamos basados a documentos, a libros, testimonios y documentales de personajes, historiadores, donde están estableciendo documentos del gobierno, ¿no? Entonces, ese momento, ¿no?, que toma el nombre de Krav Maga hasta 1963. Uso y exclusivo para personal militar. Hasta que el sargento se retira, el sargento Emil Lichtenfeld se retira del ejército. Deja un manual armado para el ejército y él se retira. Profesor, una pregunta. Bueno, tenemos considerado que Krav Maga es una cuestión completamente militar, pero bueno, ¿cómo es que llega a ser del conocimiento civil? ¿Cómo pasa esa transición de una cuestión militar a una cuestión de que otras personas puedan practicarlo? Bueno, ahí me voy a atrever acá a hacer unas transiciones de muchos años y me voy a ir directamente a la fecha correcta. A mediados de 1963, a mediados o a finales de 1963, el sargento Emmerich, o el instructor en jefe, que en el tiempo actual, pues crea un manual de defensa personal y combate cuerpo para las fuerzas de defensa israelí. Es en ese momento cuando en esa misma fecha se retira del ejército. Entonces crea su propio manual y crea el Krav Maga civil, que actualmente todo el mundo dicen o hacemos en el actual, ¿sí? El Krav Maga, no hay Krav Maga militar, no hay Krav Maga bodyguard, no hay Krav Maga security, simplemente un Krav Maga civil, que obviamente cada aplicación o método va a corresponder a las acciones o las labores de cada persona, ¿no?, según sus necesidades. Pero
en 1964 es cuando renace un Krav Maga civil contemporáneo. Y utilizamos el gi, cuando se utilizó el judogi, Sí. y las cintas de colores, que son tradicional de judo japonés. Bien, entonces técnicamente es producto del militar retirado y lo enfoca a una cuestión de defensa civil. Sí, entonces, para la información histórica, según el libro y libros de historia de defensa personal israelí, entre ellos quiero comentar de aquí el maestro Noah Gross, que es uno de los mejores investigadores en Israel y creó y desarrolló un libro de historia jamás en su tipo, donde documentadamente y una investigación a profundidad nos da una información que muchos, hasta propios israelíes, desconocían. Ok, entonces, bueno, vaya que son datos muy reveladores en el sentido de que con esto aclara esas partes, digamos, nubosas de lo que es la historia de Krav Maga. Opacas o oscuras, por decirlo así, ¿no? Sí. De que cada quien habla de una versión para un marketing, tal vez, ¿no? Entonces, nuestra labor aquí, por ejemplo, en México, es divulgar y desarrollar la disciplina como tal. Por el momento, la Asociación Mexicana de Krav Maga no creamos un negocio, somos una asociación no lucrativa. Entonces, se cobran los donativos para las instalaciones y para un mejor servicio de los alumnos. Son estudiantes, no son clientes. Hablando un poquito de la cultura mexicana, profesor, vemos que ahora el Krav Maga está muy de moda tal cual en el país debido a su situación, ¿no? que vivimos, mucha gente lo llama con mucha violencia, con mucha agresividad, y por lo cual el Krav Maga es la opción hoy en día. ¿Usted cree que es tal cual una opción de marketing o cómo es que se adapta aquí en México? Pues bueno, el inicio de nosotros no fue con el sentido de vender el producto o servicio como defensa personal, como un recurso de protección a personas que están en riesgo o tienen miedo de ser agredidos, atacados, ultrajados, sino fue con el sentido como todas las disciplinas. Ese fue mi sentido de traerlo a México. Entonces, llega a México a través de su servidor formalmente en una escuela de Krav Maga en el 2013. Y mi filosofía es promover y divulgar y el desarrollo del arte marcial como tal. Okay. No como un negocio, no como un comercio, no por las personas venderles un espejito que cuenta con todos los recursos en seguridad y protección. No, sino que sea parte de una forma de vida, una disciplina para ellos, ¿no? Y que les brinde seguridad, salud, ¿sí? Y sobre todo una mentalidad relajada de la situación de la violencia en la calle, ¿sí? Encontrar este sentido de no pelea, no agresión, no más violencia, sino todo lo contrario, que sea utilizada en legítima defensa. Sí, digo, cosas muy, a lo mejor, no muy desarrolladas en el país, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? La disciplina, el tener constancia y sobre todo el estar conscientes de no por saber un arte marcial la puedes librar fácil en la calle, ¿no? Las personas llegan aquí por falta de valores, y no valores de educación o valores intelectuales, sino los pequeños valores que sí son fuertes en nuestra vida, que es la seguridad, ¿no? Entre todo perdemos la autoestima y la seguridad por bullying, por agresiones de golpes en la calle, por un vecino, por un servicio público, de operadores que manejan. Entonces, se migra esto totalmente con un sentido de venta, ¿no? Actualmente está de moda. Sí. Y muchos prometen que es un devastador, letal. El Krav Maga es agresivo, pero la filosofía es que se debe adaptar a nuestras leyes. Entonces es donde es importante aclararle a los alumnos que es la defensa personal, legítima defensa en situaciones reales inminentes. Profesor, en el afán de querer llevar
o exponer cómo se está llevando el mundo de las artes marciales en México, vamos a tratar de arreglar o de comentar algunas cosas que de repente se transgiversan, ¿no? Entonces, en Krav Maga hay grados, ¿qué grados son y cómo se certifica un instructor? ¿Cómo podemos saber que tenemos un buen instructor, que estamos yendo a una escuela de Krav Maga que realmente esté avalada? Ok. El fundador del Krav Maga contemporáneo, actual, que todos conocemos, lo vuelvo a repetir, el Krav Maga civil, es por Imrich Lichtenfeld. Él adopta los grados de judo tradicional japonés en 1964. Cuando Causa Baja, en 1963, hace la apertura de su primera escuela y de clases y adopta el gi y adopta los cinturones en 1964. ¿Sí? Que somos ahorita básicos, son amarilla, naranja, verde, azul, marrón y negro. Y bueno, del primero al quinto dan, ¿sí? Del sexto hasta actualmente, séptimo dan, blanco y rojo, y ahí sí no tengo la información, pero ahora es en octavo dan el cinturón rojo. Antes era hasta el noveno dan. Entonces ahora octavo, noveno y décimo dan son cinturón rojo. Entonces sí existen grados cinturones por el mismo fundador. Otras empresas, organizaciones lo han comercializado con unas características muy particulares, una visión, una misión corporativa de empresa. ¿Qué nivel 1, qué nivel 2, qué nivel 3, experto 1, experto 2, experto 3, super experto? Y bueno, va a entrar en detalles de estos, pero realmente es un mercado. Realmente me verás que también yo podré realizar un programa, ¿no? Y le digo nivel 1, 3 más 3, ¿no? Y finalmente pues, es mi negocio. Sí, la subasta y la demanda, ¿no? Así es. Que es triste que se inmiscuyan las artes marciales. Nosotros tratamos de conservar esos valores, ¿sí? Esa estructura, ese arte marcial, como yo lo aprendí, como los maestros, alumnos directos que he tenido la oportunidad de entrenar con ellos, seguir con la tradición del uniforme, sea el que sea ahora, pero con los cinturones. Pero sobre las otras empresas o escuelas o federaciones más que se dedican a un programa diferente, pues llamarle así, parches, grados en las bolsas, vestirse de soldados, bueno, pues, cada quien va a querer venderse un producto como el que quiera, ¿no? Pero realmente el Krav Maga tradicional no va a cambiar, ¿no? Ha evolucionado conforme a las conductas antisociales, ¿no? Y la agresión no nomás en el país de origen, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, el Krav Maga que estamos haciendo lo más apegado al programa del fundador, Imrich Lichtenfeld, pero también con ese enfoque de legalidad para que los estudiantes egresados de nuestra escuela tengan esa seguridad de poder salvaguardar y protegerse a ellos y a sus seres queridos, ¿no? Ojalá nunca tengan ese atrevimiento o esa amenaza para poder echar mano de ello, ¿no? Entonces la gente se prepara intelectualmente y físicamente, pero no con el sentido de agresión. O sea, yo he visto varias escuelas que tienen otro sentido. Nosotros es defensa personal exclusiva. Es una forma de vida, es una filosofía de vida. Entonces, no es más comercial nosotros, ¿no? No preparamos gente, arma humana en 3 meses. La aplicación, mucha gente confunde la aplicación, que las fuerzas del orden, como ejército o policías, tienen un programa específico y una misión específica, que no es similar a la conducta de un ciudadano común y corriente. Eso es lo que la gente debe de aprender, porque podrá haberse proyectado una venta muy bonita, efectiva, pero no va a ser realmente operativa y jurídicamente tampoco. Yo inicio el conocimiento del Krav Maga, llega a mí aproximadamente en 1994 en cursos de gobierno, a través de expertos militares israelíes
impartiendo cursos de operaciones especiales en México. Y bueno, yo creo que no eran los únicos cursos, ¿no? Sin protección de funcionarios, seguridad nacional, no sé. Pero en esta vez a mí me toca compartir y tomar este curso con varios de mis compañeros. Y entre ellas entra la disciplina. Dentro de las varias disciplinas de las operaciones especiales estaba la defensa personal. Y es cuando escucho que, bueno, es Krav Maga, ¿no? Le digo, Krav Maga, bueno. Y me dicen, no, pues es defensa personal. Es defensa personal, nos dan el entrenamiento y se me hace un sistema muy interesante, ¿no? Muy real, muy fácil de aprender, dominar y sobre todo la contundencia que tiene para ejercer ante una amenaza totalmente inminente, ¿no? Y sobre todo real, ¿no? Entonces ahí se me hace muy interesante y es cuando empiezo a investigar, pero me pasaron muchos años, ¿no? Para investigar, y porque no había alguna forma, no había ninguna parte donde se enseñara Krav Maga. Estoy hablando del año 1994. Entonces era la única forma que me habían comentado un mayor israelí, era que tendría que ir a Israel a tomar un curso específicamente en Krav Maga. Entonces, obviamente, por el nivel económico que desde entonces, si era empleado de gobierno todavía, pues era imposible que me mandaran o yo tuviera un atrevimiento de irme a Israel. Pero al pasar el tiempo volvieron a tomar cursos, volvieron a impartir cursos a estas personas, y pues fue la segunda vez que los vuelvo a encontrar el Krav Maga en protección a funcionarios, ¿no? En la institución federal. Entonces ahí nuevamente una de las materias era defensa personal, Krav Maga. Entonces ya se me hizo un poquito más interesante, y es cuando ya voy a Europa, ¿sí? Hay información, pero realmente inicio en Israel. Ya cuando nos mandan a Israel a capacitación, pues se da un poquito más de enfoque a otro tipo de aplicación, o sea, un método para específicamente el trabajo operacional que vamos a necesitar esta unidad. Entonces, no era como el Krav Maga actual, bajo un programa definido que actualmente nosotros tenemos, sino un programa específico para unidades de intervención, o sea, en operaciones especiales. Entonces, tomo la formación y me regreso otra vez a México. Después, en el 2002, me voy a España, y es donde inicia formalmente el entrenamiento. Uniforme, cinturones, y es donde dices, wow, no es como me lo pintan, ¿no? Y en Israel igual, o sea, uniforme y cinturones. Era totalmente diferente lo que en unidades o cursos paramilitares o militares se daba, y totalmente diferente a lo que te habían impartido en operaciones o unidades especializadas, la defensa personal. Era totalmente diferente. Jamás, el día que ingresé a mi primera clase, jamás vimos pistolas, jamás vimos cuchillo, jamás vimos bastones. O sea, era totalmente conocer el arte marcial. Y tardó mucho tiempo para que yo volviera a hacer defensa personal contra amenazas o ataques armados. Entonces dices, wow, no era realmente como la gente piensa, o que ve en internet, ¿no? En YouTube o lo que tú quieras, está viendo, wow, desarmes. Bueno, hay un proceso de formación, ¿no? Nada más que la necesidad para esos grupos militares o de policía es específico, y es específico para ellos, no para civiles, porque en la disciplina lleva un proceso de formación como intelectual y físico, ¿sí? Entonces ya desde ese momento que inicio formalmente en el 2003 con la Federación Europea de Krav Maga, con Richard Udo. Para mi gusto también es un excelente exponente en el mundo del Krav Maga. Pues bien, amigos, hasta aquí hemos llegado con la entrevista que fue muy enriquecedora, que sin duda nos informó mucho, y puede que a algunas personas nos haya cambiado la perspectiva que teníamos del Krav Maga.
obviamente, como debía ser, de un buen instructor, cinturón negro en Krav Maga, como debe ser, el maestro Víctor Hugo Aguilar. Maestro, pues hemos llegado al final. De verdad le agradecemos el habernos recibido, abrirnos las puertas de su escuela. No sé si guste dejarnos el dato para que se pongan en contacto, si tiene alguna promoción para que nuestros amigos se animen, vengan a practicar, ya sea Krav Maga, cualquier arte marcial. Digo, la idea de Karateando es fomentar precisamente que se practiquen las artes marciales. Bueno, antes de todo, agradecerles a ustedes por su atención de venir a nuestras instalaciones a aportar de su proyecto, pues, compartir un poquito de esta información, de esta cultura, de este arte marcial respecto al Krav Maga. Y bueno, es un honor comentarle al público en general, a ustedes, sobre antecedentes históricos y sobre la disciplina, ¿no? Que realmente el Krav Maga no quiero que se sobreevalúe, que es un arte marcial como todas las demás, que cada quien va a buscar su perfil adecuado para ver si engancha o es parte del Krav Maga, ¿no? Y bueno, al público en general estamos invitando que puede visitarnos a través de la red social que está mi nombre, Víctor Aguilar, y bueno, va a aparecer su servidor ahí, en nuestra página de internet www.kravmaga-mediomexico.com.mx. Y bueno, estamos invitando a la gente que conozca el auténtico Krav Maga de Emil Lichtenfeld a través de la Asociación Mexicana de Krav Maga. Y bueno, las personas que estén interesadas, a través de este video, de esta cápsula, de dar la oportunidad Karateando, pues daremos una promoción especial. Si es de su gusto y agrado, estarán entrenando con nosotros. Pues bien, amigos de Karateando, llegamos al final del programa. Pero no nos vamos a despedir sin antes agradecer al profesor Víctor Hugo por dejarnos estar aquí en su escuela y pues apreciar bien lo que es arte marcial del Krav Maga. Y pues nada, denle like, comenten, suscríbanse al canal. Y pues sin más por el momento, yo soy Juan Carlos Muñoz, esto es Karateando y... ¡Te invito a que lo intentes!